Segundo bloque de Ciudadanos se Revela. Está con nosotros la diputada provincial Ari Bar. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas. Gracias por invitarme. Vine pura y exclusivamente por la taza, así que espero que puedan llevarme y seguir coleccionando tazas de estas. ¿Es Gracias. Ariadnet o Ariana? Ariadne. Ariadne. Confunde la H, pero Sí, en realidad es es bastante Ariadne. comúncita. Ariadne. Ariadne. Ari. Bueno. Ari, por eso te dije Ari. Sí, Ari, es más. Simplificamos ahí. Hay que simplificarlo en Agarramos la Ari, porque tangente, sí se complica bastante. No sé qué tuvieron en mente mis papás cuando decidieron. No, es original, No saben lo que está lindo. fue aprender a escribir esto y ir cada vez a un médico y tener que deletrear, porque viste que si te equivocas en apenitas una letra, Sí. ya no, la receta Cada no es lo año mismo. que tenés maestra nueva en la primera, ¿viste? ¿Cómo se deletrea tu ¿Cómo nombre? se Y deletrea? tenés que- Sí, cada vez que alguien me conoce, pero ¿cómo se Sí, Ariadne. Ari, Sí, chicos. perfecto. Bien, bueno, vamos a la entrevista. El año pasado, la Renovación perdió una elección y en la otra sacó 28 puntos. En las dos elecciones estuvo debajo de 30 puntos, algo que no había pasado nunca. En este tiempo, ¿hubo alguna autocrítica? ¿Hubo algún replanteo? ¿Hubo algún redireccionando como el GPS cuando queda un ratito sin Recalculando. Wi-Fi? Recalculando. ¿Cómo tomaron dentro de la renovación esto? Sí, yo creo que a través de las votaciones la gente siempre nos baja un mensaje y nosotros tenemos que tener la humildad de admitir cuando hay que reconsiderar la manera de hacer la política, porque la gente de cierta manera nos marcó hacia dónde hay que ir, pero para poder saber hacia dónde hay que ir, nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente y para eso tenemos que estar con la gente y salir a recorrer la provincia. No hay un informe, no hay un Excel, no hay una red social, no hay un TikTok que nos vaya a decir cómo la gente se siente en los 79 municipios, porque la provincia no es solo Posadas. Entonces también hay que salir a la calle a escuchar y también hacer una autocrítica en base a lo que la gente nos va planteando y también en base a las necesidades que nos plantea, porque no van a ser la misma dependiendo con quién nos sentemos a hablar y a quién estemos escuchando de los distintos sectores. Hay un tema con Posadas, porque lo señalaste, que es Posadas para a Misiones, lo que es la capital federal al país. Es decir, nosotros creemos que el microclima de Posadas, las redes, la nota, digamos que fueron haciendo de la política que debe una cercanía, un alejamiento. Porque la foto no te acerca, te aleja. Vos no Sí. estás personalmente. Sí, sí. El videíto es muy lindo, pero hay una cuestión de mentalizarse de todos los grupos, o del grupo en particular que vos trabajás. Recuerdo que hemos hablado fuera de cámara, vos estás con un grupo que está recorriendo la provincia, junto al diputado provincial Horacio Martínez y la ministra de Trabajo, Silvana Jiménez. Silvana Sí, sí. Jiménez. Sí, nosotros venimos trabajando como decías, venimos trabajando en equipo. Yo creo que hoy es muy importante que nosotros sepamos trabajar en equipo y utilizar todas las herramientas y los recursos que tenemos desde el gobierno provincial, y dependiendo también las necesidades que nos va marcando la gente, vamos a requerir un u otro equipo para ver cómo solucionamos esto. Nosotros estamos trabajando mucho con los operativos integrales que estamos intentando llevar a todos los municipios. Ahora más que nada estábamos yendo a las colonias, las picadas. Fuimos, creo que en lo que va el año, 8 o 9 operativos ya, que son operativos integrales de salud, pero al mismo tiempo a nosotros nos sirve, por ahí nosotros decimos, para salir con un termómetro, para medir cómo está viviendo la gente la realidad hoy en día y si a la gente le sirve o no esos operativos. Porque por ahí nosotros en la semana decimos, bueno, nos ponemos cierta cantidad de viajes para realizar o ciertas actividades y puede que a la gente no le sirva lo que nosotros estamos planificando, entonces tenemos que parar y decir, bueno, a ver, ¿esto realmente está sirviendo? ¿No está sirviendo? ¿A la gente le gusta o quiere que vayamos por otro lado? En ese sentido nosotros estamos acompañando estos operativos que se hacen en conjunto, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, que son operativos que brindan, por ejemplo, asistencia oftalmológica, odontológica, todo lo que tenga que ver con los controles para las mujeres, PAP, mamografía, teniendo en cuenta más que nada la cantidad de casos de cáncer que nosotros tenemos acá en la provincia, de cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, que según los
las personas que trabajan en el Instituto del Cáncer son los que más prevalecen en nuestra población, inclusive también el cáncer de piel, pero por una cuestión de que nosotros nos dedicamos a la producción en las chacras. Entonces, en estos operativos también lo que se trata es de brindar herramientas para que la gente pueda vivir un poquito mejor y para acercar los servicios del Estado a los distintos municipios, picadas, colonias. Nosotros por ahí no lo entendemos como un gasto a todos estos servicios, sino como una inversión con todas las letras que hace el Estado en pensar en la gente, porque cuando vos vas a hacer una mamografía a una persona, vos no estás pensando cuánto estoy gastando en esta mamografía, estás pensando en si salvo la vida de una mujer o no, si salvo la vida de una mamá o no. En estos operativos también nosotros a veces remarcamos, por ejemplo, se llevan los parches mamarios, que son parches que si vos te los tenés que comprar de manera particular, es un gasto muy elevado que no todas las familias lo pueden realizar. Entonces está bueno que la gente sepa que esos servicios están a disposición de la gente y que pensamos justamente esos operativos para acercarlos y siempre y cuando la gente también lo reciba como algo útil, ¿no? Ari, hay algo que me quiero señalar porque lo hemos hablado también fuera de cámara y quiero que lo expliques. Ustedes en ese programa también tienen un programa de educación financiera. Sí. Que es diferente a lo que nosotros hemos hablado en las últimas semanas, de lo que se estaba mostrando públicamente, que es otro programa. Este programa, ¿en qué se basa? Bueno, el programa de educación financiera nosotros lo vimos como una necesidad que surge también a partir de una actividad del Ministerio de Trabajo, una actividad que le enseñaba a las mujeres a hacer manicura. A través de esta actividad ellas inclusive salían con los hornitos para poder hacer manicuras semipermanentes, se les enseñaba diferentes técnicas, pero nos dimos cuenta que por ahí no sabían cómo cobrar, no sabían cómo tener un monotributo, no sabían cómo ahorrar, cómo proyectar hacia el futuro. Entonces dijimos, está bueno que nosotros le demos una herramienta para poder salir al mercado laboral de manera rápida e inmediata, porque ya salían con todo el kit. Pero cómo les ayudábamos a que eso sea realmente de utilidad para poder vivir con esa plata. Entonces estamos trabajando con 2 contadoras justamente, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Juliana Aranda y Sharon Barr, que son las que brindan este taller de educación financiera. En este caso habían sido para mujeres, pero tratamos de bajarlo a todos los sectores en el cual nosotros estemos trabajando con algún emprendimiento, con alguna capacitación para que sea algo más completo, más integral. Sé que desde muchos sectores estamos hablando sobre educación financiera, pero bienvenido sea que se le dé más importancia a este tema. Claro, por ejemplo, el monotributo, vos de ahí tenés también una obra social. Una obra social, o lo que y eso es lo que nos decían por ahí las mujeres cuando terminaban estos cursos, que no tenían idea de que podían tener todas esas posibilidades y que además de servirle para esa capacitación en específico, había otras mujeres que tenían un cotillón, que vendían artesanías y que podían aplicar lo que aprendieron en ese curso en específico para otras actividades. Entonces se abre el panorama y también de alguna manera ayudamos a que puedan tener su propio emprendimiento y que sea rentable. Perfecto. De acuerdo a tu punto de vista, ¿cuál es el clima social que percibís en estos operativos? Está siendo una época bastante compleja, no podemos negarlo, no podemos maquillarlo. Hace falta salir un poco más a la calle y darte cuenta que los comercios cierran, que hay un clima de tensión, si se quiere, que la gente no llega a fin de mes. Y depende del sector con el que vos estés hablando, a algunos le va a ir mejor que a otros, pero la realidad es que todos están pensando en lo mismo, cómo se llega a fin de mes, y en ese sentido nosotros tenemos una responsabilidad que es muy concreta de ver cómo nosotros acompañamos y contenemos a la gente en ese contexto. Yo no puedo generalizar hoy en día una necesidad en concreto porque depende del sector. Si nosotros nos pasó en varios operativos de ir y que para una mamá la necesidad en ese momento sea conseguir un medicamento para su nena que tenía fibrosis quística, un medicamento que sale 9 millones. Se fabrica en Córdoba y en Alemania y nosotros lo tenemos en el Madariaga. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos de nexo para ayudar a esa mamá que consiga ese medicamento? Después te vas a otro municipio y te piden de un asilo de ancianos una silla de ruedas para que los adultos mayores se puedan trasladar a hacer sus controles, actividades, que puedan recrearse. Entonces, también ahí la necesidad va a ser algo un poco más básico, conseguir una silla de ruedas. Depende mucho el municipio y hacia dónde nosotros estemos apuntando. También vamos y conocemos un emprendimiento que está creando sus propios lodge y te hablan de paneles solares. Entonces, eso a nosotros nos hace de manera obligatoria que nos pongamos en contacto con los diferentes ministerios, las instituciones, los organismos,
para ver cómo nosotros los ayudamos con las herramientas que tenemos hoy desde el gobierno provincial, porque eso es lo que nosotros podemos hacer hoy, acompañar, ser un nexo y en el futuro, si sirve, hacer un proyecto de ley que se transforme en una ley. Pero una ley sin conocer el territorio no va a tener mucho sentido porque no va a ser de aplicación. Había el grupo que vos integrás, que podríamos decir Blair, o los más jóvenes, los más nuevos en política, estaban no nubilados, pero tenían una esperanza con Javier Milei, la palabra libertarios, liberales. ¿Cuál es hoy tu sensación y si notás que la gente se decepcionó con este gobierno nacional? Yo creo que hoy no hay un argentino que esté de acuerdo con todas las políticas que esté tomando un gobierno nacional ni con las propuestas que esté acercando una oposición. Yo creo que la gente hoy espera que nosotros le resolvamos los problemas. Cuando vamos a los diferentes municipios no nos preguntan de qué partido somos, nos preguntan qué podemos hacer por ellos y cómo los podemos ayudar en este contexto. Creo sí que hoy en día hay un cierto cambio en la sociedad, pero forma parte también de lo que votó la gente. Nosotros a lo único que nos podemos remitir es a tratar de ayudarlos y acompañar este proceso democrático que la gente votó desde el 2023. El clima va a depender. Todo, estoy hablando muy como abogada y la palabra depende, nosotros lo usamos mucho, sí, pero depende de los sectores y depende con quién estemos hablando. Hay muchos actores dentro de esta sociedad. Duren los alimentos en la heladera, depende de... Sí, depende también de a qué se dediquen. Hay rubros que quizás mejoraron un poquito, hay rubros que directamente cerraron, hay empresas, recién escuchaba la cantidad de empresas que cerraron, la cantidad de trabajadores que quedaron sin empleo. Pero sí creo que hay una reconfiguración en cuanto a el sentimiento de la gente respecto a la política. Por ahí se nota mucho que la gente está un poco decepcionada de la política en sí y tienen sentido porque la política falló muchas veces, eso hay que tener la capacidad de admitir y hacer una autocrítica, pero repensarlo y hacerlo como este GPS de recalcular y ver cómo logramos que la gente realmente sienta que nosotros somos sus representantes. La política es una ciencia, el problema es quién la ejecuta, sí. ¿no? Pero el nivel de crueldad tampoco lo escuchás, enseguida se apunta al gobierno provincial, es como que se olvida que votaron a un presidente de este estilo. Yo creo que la gente... Porque de algún lado sacó los votos. ¿No? Sí, yo creo que la gente hoy en día va a intentar encontrar una respuesta a quien tenga más cerca y va a intentar también hacer responsable quizás de ciertas decisiones a quien tenga más cerca. En este caso, nosotros somos quienes estamos recorriendo hoy y nosotros somos quienes estamos intentando también acompañar a los distintos sectores. Entonces, es un poco lógico pensar que por ahí las críticas vengan hacia nosotros, pero también bienvenidas sean las críticas y nos hace repensar la forma de hacer política. Tu familia tiene yerba, ¿no? Sí, mi familia tiene yerba. ¿Y cómo yerba. está eso? Está complicado el sector yerbatero. Hoy justamente veía la nota que le hicieron al gobernador, que me parece acertado salir y escuchar y poner la cara en estas situaciones, pero como todos los sectores está acomodándose a estas decisiones que se están tomando a nivel nacional. ¿La nota lo abordaron? Se podría decir de las dos maneras, sí. Pero... Muy abogado, muy de abogado fue eso. Sí. Muy de abogada, digo, disculpa. Sí, todas las respuestas son bastante... Sí. Pero sí me parece muy acertado estar cerca de la gente y, como decía el gobernador, respetar a quienes realmente están trabajando y quienes están intentando llegar a fin de mes, que son la mayoría de la sociedad. Dice que vos habrás visto una película que agarran a un abogado, lo atan a una silla y lo tiran al río. Y lo primero que dice es un buen comienzo. Así muy que bien. bueno. Ari, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Gracias, Ari. Ay, lo que vine a buscar. Ahí va a estar. Me llevo la taza. Gracias. Bueno. Siempre es un placer venir a hablar con ustedes y leerlos también en las redes. Bueno, leo todos sus blogs y les likeo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos al corte y volvemos con Momento Militante. Sobre el agua del mar, si te quieres ver así,
de allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículos. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente astillados, en estos momentos.